Pero vamos a escuchar primero, nos vamos a editar primero con la carne fresca que Dios ha enviado en este tiempo, que es el mensaje. Y esta vez le toca al siervo del Señor. Vamos a recibir a nuestro hermano Juan Francisco Holguín, cantando todos, solo creed, todo es posible, solo creed. Si nos ponemos de pie, estará bien. ¿Saben ustedes cómo se canta esta alabanza? ¿Cómo se canta esta alabanza, hermanos? Con las manos en el bolsillo. ¿Dónde se ponen las manos? El profeta nos enseñó a cantar esta alabanza de una forma que solo la novia puede cantar. Las naciones cantan como ellos quieren, pero el profeta le habló a la novia y dijo: esto se canta con las manos levantadas. Y entonamos solo creer. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Solo Dios bendiga a ustedes, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Tome su asiento un minuto solamente. Quiero corresponder el agradecimiento a su hermano Manuel por la invitación que me hizo para poder estar una vez más aquí en Perú. Y bueno, para mí siempre es grato el poder estar aquí con ustedes, conocer parte de la novia en este maravilloso país. México y Perú tienen muchas cosas en común. Hablando secularmente, son en toda América los países que tienen más cultura. Me refiero a el asunto prehispánico y eso, y para mí siempre ha sido un gusto el poder estar aquí desde el año 2010, que conocí al hermano Caituiro ahí en Colombia. Ese mismo año me invitó y creo que estuve, no sé qué reunión sería, pero fue como en esta temporada. Y siempre para nosotros ha sido un gusto el poder visitarles, así como tenerles en México a los hermanos que han ido, también es un gusto el poder tenerles con nosotros. Reciban saludos de los hermanos del Tabernáculo Luz al Atardecer. En la ciudad donde vivo se llama Cuautitlán Izcalli, está en la periferia de la Ciudad de México. Y ellos envían saludos y sabían que yo iba a estar aquí en este fin de semana. También he disfrutado la predicación desde el viernes ayer, hoy los cánticos especiales, y realmente ahí siempre hay una música que ahí me toca mi corazón. A mí me gusta mucho la música andina. Es como si fuera el mariachi en México. Hay en México gente que dice: no, el mariachi es música mundana. Para mí no es música mundana. Yo tengo álbumes de hermanos del mensaje que tocan mariachi. Yo una vez escuché al hermano Perrin que dijo en México, escuchó por ahí un mariachi de hermanos, dijo: yo estoy seguro que si el hermano Branham viviera, a él le gustaría la música de mariachi. Esa música vernácula, y bueno, cada país tiene algo que lo representa. Y bueno, realmente yo recuerdo que desde la primera vez que vine aquí a Perú en el 2010, siempre buscaba por ahí algún CD de música cristiana. Y bueno, lo más que pude conseguir fue un CD de música instrumental, el cual yo traigo en mi camioneta y lo toco cada vez que puedo. Y yo no sé, ahora no estoy aquí para darle instrucciones a nadie, pero no sé si estos hermanos que tocaron lo hacen tan magistralmente que yo creo que ya merecen grabar algo.
no solamente para que la novia de Perú se deleite, sino para los que no estamos en Perú, pues podamos también deleitarnos con esa música. Yo digo en mi corazón, a mí me encanta esa música. Y bueno, así como le digo también la música mexicana de mariachi. Y bueno, yo creo que Dios a cada país le dio algo, ¿verdad? Así que yo creo que esto es algo muy bueno. Bueno, después de este breve saludo de instrucción, voy a pedirles que se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor, y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hebreos, la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, el capítulo 6. Vamos a leer los primeros 3 versículos y luego estaremos orando. Hebreos 6. Hebreos, el capítulo 6, versos del 1 al 3. Por tanto, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Aquí la palabra perfección en el griego es madurez. Entonces vamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Vamos a orar. Padre Celestial, contentos y agradecidos esta mañana, principalmente yo, Señor Jesús, por este privilegio inmerecido que me has dado, Padre, de poder estar en este maravilloso país, Señor, hablándole esta porción de tu novia, Señor Jesús. Te ruego, Padre Celestial, que tú bendigas la exposición de tu palabra. Señor, yo me hago a un lado y te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor Jesús, aquel que habla al corazón de tus hijos, Señor, a esta porción de tu novia, Dios, porque yo creo que ellos han venido con ese propósito, no de ver al que habla, sino a quién, de cuál viene la inspiración, el cual eres tú, Señor. Por eso, Padre, yo te ruego que tú me ayudes en esta mañana. Yo me hago a un lado, Señor, te cedo el lugar que solo a ti te corresponde, pidiendo que tú bendigas a tu pueblo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. En esta mañana tengo un pensamiento. Mire, regularmente cuando a una convención se le pone algún lema, pues siempre trato de ceñirme a lo que se está hablando, pues para llevar una secuencia, porque yo creo que si Dios inspiró al anfitrión a ponerle algún lema es por alguna causa. En esta ocasión el lema es la adopción de los hijos de Dios. Pero el hermano Branham dijo que la adopción es colocación de un hijo. Y en esta mañana yo quiero hablar sobre un tema como un subtema. El tema es la adopción de los hijos de Dios, pero como un subtema le quiero llamar tomando posesión y tomando posición. No es un juego de palabras, pero solamente para hablar algo que dice la palabra del Señor. Mire, Pablo aquí en esta escritura que acabamos de leer en el libro de los Hebreos está instando precisamente a aquellos hebreos, es decir, a los judíos que habían pasado de la transición de la ley a la gracia a avanzar hacia la madurez. Muchos judíos, la mayoría en el tiempo de Jesús, rechazaron su persona, rechazaron su ministerio, pero dentro de todos aquellos judíos que vivían en el tiempo de Jesús, hubo algunos que lo aceptaron como lo que él era. Por eso el profeta de Dios dice que en Hebreos capítulo 1, Pablo está separando a Jesús de ser un profeta. Cuando él dice, Dios hablando muchas veces y en muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos habló a través de su propio Hijo. Entonces Pablo está separando eso. Ahora, pero entonces nosotros para poder entrar a lo que quiero hablar en esta mañana, usted sabe, el hermano Branham, él dijo que él no era un teólogo, él dijo que él era un tipólogo. Y para mí eso es lo más exacto y perfecto que puede haber, porque los tipos no mienten. El hermano Branham dijo, si esta es una mano humana y yo la pongo aquí y proyecto una sombra, si es una mano humana no va a proyectar la sombra, la pata de un elefante. Es una mano humana. Entonces para mí eso es lo mejor. Yo preferiría escuchar a un tipólogo, a un buen tipólogo, que a un buen teólogo. Y eso es lo que el Señor hizo a través del profeta de Dios. Él nos llevó a los tipos. Ahora no es que él haya sido el único que haya puesto tipos. Yo he leído libros de aún teólogos que ellos usan algunos tipos, pero cuando uno ve los tipos que el profeta de Dios pone, él es exacto, es certero en lo que él está diciendo. Entonces, vayamos a los tipos. Mire, para poder llegar hasta donde lo quiero llevar en esta mañana, vayamos al Antiguo Testamento.
al pueblo de Israel. Todos sabemos que el Señor, el propósito de Él al sacar a su pueblo, Él ya le había dicho a Abraham que ellos iban a estar en Egipto por 400 años, pero que Él los iba a sacar con brazo fuerte y poderoso. Cuando el Señor, 430 años después, llama a Moisés y lo comisiona para que vaya a sacar al pueblo de Israel de Egipto, Él no le dijo que los iba a sacar para extraviarlos en el desierto. Él dijo que había descendido para introducirlos a una tierra que fluía leche y miel. Ese era el propósito final de Dios. Pero en el trayecto entre que salieron de Egipto y entraron a Canaán, sabemos que sucedieron muchas cosas. Ahora, pero mire, aquí hay algo importante a lo cual yo me quiero referir. Yo no quiero, mire, se ha hecho mucho énfasis, y no digo que esté mal, de Israel en el desierto, Israel en el desierto, Israel en el desierto, la desobediencia de Israel, esto de Israel. Pero yo creo que es tiempo que entremos a Canaán. Yo creo que la novia de Jesucristo no vamos a estar siempre debatiendo con esto y aquello y lo otro. Yo creo que tiene que haber un pueblo que tiene que ser posicionado en la tierra prometida, porque Jesús no viene por algo menos que eso. Es tiempo que el pueblo de Dios conozca su posición y que sepa dónde va. Nosotros ya sabemos de dónde venimos, pero no está, porque decimos, el Señor me sacó de los vicios, qué bueno que nos haya sacado. Pero al final de cuentas, eso no es lo importante. Lo importante no es de dónde nos sacó, sino hacia dónde vamos. Ahora, mire, voy a tomar la primera escritura en Josué, el capítulo 5, el verso 12, donde dice la Biblia, y el maná cesó al día siguiente, el maná. Cuando el pueblo de Israel estaban por el desierto, el Señor se encargó de su manutención. ¿A qué me refiero? Ellos no tienen que preocuparse por nada. Para comenzar, como la Biblia lo dice, el desierto no era un lugar bueno para sembrar, y si sembraban, ¿qué iban a cosechar si no hay agua? El Señor sabía eso perfectamente, y Él se encargó de mantener, de sustentar a 2 millones de personas. ¿Cómo lo hizo? Bueno, eso ya lo sabemos. El Señor hacía que cada mañana lloviera maná, era una especie de escarcha, y eso era suficiente. El hermano Branham dijo que hoy en día, aún con los adelantos que hay, no han encontrado la fórmula para que la gente se pueda alimentar como ellos se alimentaron. Porque la Biblia dice que no hubo ningún débil entre ellos. Entonces el maná en su tiempo y en su momento era lo que ellos requerían. No tienen que preocuparse para nada. El Señor era su proveedor, Él es el proveedor todavía. Pero eso fue en la etapa de ellos en el desierto. Ahora, ciertamente hubo un grupo que nunca logró salir del desierto, eso lo sabemos. Pero al final de cuentas, Dios no quedó derrotado en su propósito, porque los que estaban predestinados para entrar, entraron. Y yo confío en esta mañana y tengo la certeza que le estoy hablando a aquellos que están predestinados para entrar, no para perecer en el desierto, no para ser un grupo de gente quejumbrosa, que nos quejamos del buen clima, del mal clima, de la escasez, de la abundancia. Eso es lo que existe en el mundo, hermano. Pero hay un grupo que tiene que cruzar y va a cruzar. Bueno, el maná cesó al día siguiente. ¿Al día siguiente de qué? Al día siguiente que cruzaron el Jordán y entraron a la tierra. Ahora, dice, desde que comenzaron a comer el fruto, o sea, el grano de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Hermano, pero ellos cuando encontraron a Canaán no encontraron ahí a alguien que les diera la bienvenida, diciéndoles: bienvenidos caballeros, es un gusto tenerles, miren, hemos cosechado todo esto para que ahora se alimenten de ahí. No, ellos tenían que cosechar su propio fruto. Dice el profeta de Dios en el sermón en tiempo el bien predicado el 7 de marzo del 54, párrafo 39. Y recuerden, el maná nunca cesó desde ese día hasta que entraron a la tierra prometida. Y el Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés nunca dejará de caer sobre la iglesia hasta que venga el milenio. Jesús venga en poder, el grano otra vez. En el sermón este gran guerrero Josué, predicado el 19 de enero del 55, párrafo 7 y luego el 11.
¿Se fijan ustedes? Tan pronto como cruzaron el Jordán, significa separación de esta jornada terrenal y entrar a la otra tierra. El maná, que era una cosa espiritual, cesó. Y ellos comieron del fruto de la tierra, nuevamente. Verso 11, ahora Josué, sabiendo que él tenía visiones de la manera que Dios le habló, él sabía que él era el siervo de Dios y no tenía miedo. Pero cuando él entró a la tierra y cruzó al otro lado, el maná cesó. Entonces empezaron a comer del fruto de la tierra. Hermano, esto ya es un cambio. Mire, ahora, ¿cuál es la aplicación espiritual de esta escritura? Aquí es donde quiero entrar. Voy a leer a la opción parte 1, predicado el 15 de mayo del 60, párrafo 66. Ahora, él les está hablando a los cananitas espirituales de Israel. Está hablando a Pablo cuando escribe el libro de los Efesios. Y el Israel espiritual, quien ha poseído la tierra. Oh, ¿no están contentos de que ustedes han salido de los ajos de Egipto? Bueno, el profeta les pregunta a ustedes, me pregunta a mí. ¿No están contentos de que ustedes han salido de los ajos de Egipto? Bueno, parece que no estaban muy contentos. Hermanos, es lo mejor que nos pudo haber pasado, dice el profeta de Dios. ¿No están contentos de que han salido del desierto? Y recuerden, ellos tenían que comer maná, alimento de ángeles que procedía del cielo. Tampoco no estamos aquí para denostar al maná, era alimento de ángeles que venía del cielo. Pero mire, el hermano Branham dijo, Jesús dijo, cuando aquellos individuos lo cuestionaron, le dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto, y era verdad. ¿Y qué les contestó Jesús? Cada uno de ellos están muertos. Bueno, una persona decir, sí, es natural. Jesús estaba viviendo 1500 años después de que aquello sucedió. Pero el hermano Branham dijo en Hebreos que estaban muertos espiritualmente, aún habiendo comido maná que venía del cielo de Dios, alimento de ángeles. Dice entonces, y cuando ellos cruzaron la tierra, el maná cesó de caer. Entonces estaban completamente maduros y comieron el fruto de la tierra. Escuchen, ahora que ustedes ya no son bebés. Mire, hermano, porque estamos llegando a ese punto. Nuestro hermano habló, y ¿quién no ha hablado de la pandemia? Bueno, ya el Señor, estamos aquí. De este lado, hay gente que no pudo estar, como él lo dijo, de este lado en esta mañana. Pero si estamos en este lado, ¿para qué estamos de este lado? Yo tengo la certeza que Cristo está preparando una novia en Perú, en México, en China, donde usted quiera. Pero en esta mañana yo me estoy dirigiendo a ustedes. Por eso es importante que veamos esto que el profeta dijo, para que sepamos cuál es nuestra posesión y nuestra posición. Por eso dice el profeta, ahora que ustedes ya no son bebés, ahora que ustedes no están deseando la leche no adulterada del evangelio, que no tienen que ser mimados y dárseles palmaditas y ser persuadidos a venir a la iglesia. ¿Qué pasó después, inmediatamente después de que ya la pandemia nos permitiera un respiro? Ahí está uno llamándole a la gente, hermano, venga a la iglesia. Hermano, como si fuera para un asunto personal del pastor. Es una necesidad poder estar en la casa de Dios. Ese es el grupo de Efesios que el Señor se va a llevar como una novia. Eso es la verdad. Dice ahora, ustedes son cristianos verdaderos, completamente maduros. Ahora ustedes están listos para comer el alimento sólido. Ustedes están listos para entrar en algo, dijo él. Ustedes están listos para entender algo que es rico y profundo. Entraremos directamente a ello. Ha estado escondido desde la fundación del mundo. Dios, en su gran mente, el hermano Branham dijo que Dios tenía un plan acá en la nuca, en la parte de atrás de su mente. Ahí lo tenía escondido. Y en el tiempo del fin, ese arcón, no se entiende esa palabra, ese baúl que el Señor tenía, Él lo abrió. Un baúl que Él no abrió ni siquiera a los pentecostales.
Él vino y le abrió, ¿para qué? Para decirle a la novia, porque mira, a veces hacemos énfasis más en lo malo que en lo bueno. Es que hay carestía, es que hay violencia, es que... Bueno, hermano, esas cosas no nos espantan porque el Señor dijo que las habría. Pero ¿por qué mejor no apartamos la mirada y vemos a lo que Dios tiene para nosotros? Yo una cosa le digo, y lo digo por experiencia, cualquier predicador hoy en día, aún casi un principiante, Dios le puede dar una mejor inspiración que la que nuestros padres tuvieron hace 40 años. Y no es porque sean más inteligentes, sino porque la revelación ha venido abriéndose de luz en luz. Hoy en día tenemos lo mejor del mensaje, tenemos ese baúl. Entonces, ¿por qué volver a cerrarlo y ponerle un candado? Cuando la novia de Jesucristo necesita y va a ser alimentada de eso. Ahora, dice el profeta de Dios, él dijo, ahora que ustedes han entrado en eso, estoy dirigiendo esto a ustedes, no a aquellos que acaban de salir de Egipto, no a aquellos que aún están en la jornada, pero a aquellos que están en la tierra prometida, que han recibido la promesa. Desde luego entiendo que vienen etapas. Quizá alguien está comenzando en el evangelio, por eso Pablo está animando a sus propios hermanos hebreos diciendo que dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y eso es a lo que yo me estoy refiriendo en esta mañana. Tenemos que avanzar. No permita usted que los problemas de la vida, cualquier cosa, desvíe su mirada. Tenemos un blanco al cual tenemos que llegar. Ahora, pero miren, le digo, como hay un proceso, quizá hay unos, y eso tampoco, uno no le puede exigir a un bebé, a un infante, que lo agarra uno del dedo y comienza a dar sus 2 primeros pasos, que ya corra. Eso es natural. En la novia, quizá hay alguien que está dando sus primeros pasos. Pero yo una cosa le digo, Jesús va a venir por un grano de trigo maduro. No va a venir por un grano de trigo verde por ahí, no, va a estar maduro. Quiere decir que cada hijo de Dios tiene que llegar a su estatura. Mire, pero aún para aquellos, ahora, no estamos aquí desechando que si un bebé está en la etapa de lactancia, en que la madre le da al pecho o le da biberón, bueno, no sé aquí cómo le digan eso, una botella con leche, no estamos tratando de menospreciar eso, porque cada quien depende de la etapa en la que va. Por eso, mire, Pedro se refirió a eso y dijo, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas detracciones, desead como niños, como bebés recién nacidos, la leche espiritual sin engaño, para que crezcáis, por ella crezcáis en salud. Así como el maná, no lo vamos a desacreditar, sustentó al pueblo de Israel durante 40 años. Pero no toda la vida van a estar comiendo maná. Un niño es bebé, es un infante o es un bebé, pues hay que darle leche. Si usted le quiere dar aquí un cuy, lo va a matar. Tiene que darle leche. Ahora, es importante considerar en dónde reside la diferencia entre ser un bebé y una persona madura, porque la novia de Jesucristo va en un avance espiritual. Y Pablo nos hace referencia a esto en Hebreos capítulo 5 versos 12 al 14. Mire, voy a leerle una versión que es la Reina Valera contemporánea. Habla lo mismo en esencia, pero más claro. Dice, aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros. Este es el reclamo de Pablo a ellos. Todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. No que lo más elemental sea malo, pero lo que Pablo dijo es que se tiene que avanzar más allá de eso. Estoy leyendo la Biblia. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. Y luego Pablo está diciendo esto: el alimento sólido
es para los que ya han alcanzado madurez. La versión antigua dice es para los perfectos, pero estamos hablando en esta mañana de que Pablo está refiriendo a madurez. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Ahora, voy a esto. El hermano Branham dijo que el libro de Efesios es paralelo con el libro de Josué, porque ambos son libros de colocación. ¿Qué significa esto? Mire, porque voy a entrar en esto. Pablo, aunque él les escribió a varias iglesias, no todas estaban en el mismo nivel de crecimiento y madurez. Hermano, no era culpa de Pablo, era culpa de las personas. Hoy en día no podemos culpar al mensaje ni al mensajero. En todo caso, si hubiera una culpa, recae en nosotros mismos. Mire, el hermano Branham, de todas las iglesias que usted ve en el Nuevo Testamento, él toma como sacando de un fichero, hay una tarjetita. Esa palabra está bien, la usan aquí. Okay. Bueno, es que a veces hay palabras que aquí pueden ser, en México pueden ser buenas y en otro país son malas, y ahí es donde uno tiene que saber. Imagínese, eso le echa a perder uno el sermón. Que uno diga una palabra que aquí sea malsonante y que a nosotros allá sea común. Pero mire, sacar una tarjeta de un fichero. Él saca 2 tarjetitas. De todo el fichero de las iglesias del Nuevo Testamento saca 2. Y saca una tarjetita que dice Corintios y saca otra tarjetita que dice Efesios. Bueno, sacó una tercera que dice Romanos. Ahora, nosotros desde luego, tan solo con lectura natural podemos discernir la diferencia entre ambos grupos. No estamos condenando a uno y tratando de elogiar a otro. Estamos viendo cómo es que bajo un mismo mensajero, bajo un mismo mensaje, puede producir efectos distintos en las personas. No que los efesios tenían un mejor mensajero y los corintios o romanos o los corintios tenían otro peor mensajero, no, era el mismo. Hoy en día nosotros hemos recibido un solo mensaje traído por un solo mensajero. Pero entonces, ¿dónde reside la diferencia? Reside en lo que la persona, la disposición que tenga. Mire, yo he determinado a los diferentes lugares en México y en los países donde han sido tan amables a invitarme. Yo no voy a traer un mensaje evangelístico. Para comenzar, no soy evangelista. Pero sí entiendo una cosa. La gente dice, no, es que usted predica esa doctrina solamente en iglesia. Permítame decirle algo. Yo entiendo que hay doctrinas locas que andan circulando en el mensaje. Pero el hecho de que haya doctrinas locas no quiere decir que no haya una sana doctrina. Y eso es mi afán, mi empeño en esta mañana. No que yo tenga el monopolio de la verdad. El monopolio de la verdad lo tiene Cristo. Pero traer algo que pueda beneficiar al pueblo peruano en esta mañana. Mire, estas 2 iglesias, prototipos, Corintios y Efesios. Para no ser yo quien las esté, digamos, de alguna manera examinando con lupa, veamos lo que el profeta dice en Hebreos capítulo 1, predicado el 28 de agosto del 57, párrafo 59. Obsérvenlo cuando él estaba en la prisión, Pablo. Si notan, hay un lapso en la vida de Pablo cuando él pasó mucho tiempo ahí en la prisión. Él escribió el libro de los Efesios, él escribió esta carta a los Hebreos. Ven, él tenía tiempo. Dios lo guardó allá en la prisión y él escribió estas cartas a las iglesias. Una a la iglesia de Éfeso. Él escribió una a la iglesia pentecostal. Tuvo muchos problemas con ellos. Cuando la iglesia pentecostal tuvo más problemas, con la iglesia pentecostal tuvo más problemas que con cualquier otra. Ahí los tiene. A pesar de todo, estaba agradecido por ellos. Lo único que él podía enseñarles. Cuando entraron, uno tenía una lengua, otro tenía un salmo, otro tenía una sensación, otro tenía un sentir. Él no podía hablarles de seguridad eterna. Él no podía hablarles de predestinación. Él no podía hablar, ellos eran bebés. Todos ellos tenían que sentir algo o ver algo o tener sensaciones extrañas o algo alrededor de ellos, tener evidencias. Miren,
Aquí en la cita que acabamos de leer hay varias cosas para considerar. Primeramente, el hermano Branham habla de una iglesia pentecostal, no una iglesia pentecostal ahora, una iglesia pentecostal allá en la iglesia primitiva. Mire, la iglesia cristiana, todos sabemos que nació en el día de Pentecostés, en Hechos 2. Ahora, si esa es la iglesia verdadera, como lo fue definitivamente, el profeta agrega esto en una exposición de las 7 desde la iglesia en la revelación de Jesucristo, párrafo 16. Por lo tanto, Satanás sabe de seguro que la iglesia original de Pentecostés, con el poder de Dios, Marcos 16 en operación, es la iglesia verdadera que Jesús reclama como suya. Todo lo demás es falso, tiene que ser. Ahora, esto lo está diciendo también el profeta de Dios. Dice que la iglesia que Jesús reclama como suya fue aquella parecida a la que nació en el día de Pentecostés. Pero entonces, ¿por qué dice el profeta de Dios que Pablo con la iglesia que tuvo más problemas fue con la iglesia pentecostal? Consideremos también lo siguiente. En el sermón Un Testimonio predicado el 7 de junio del 53, párrafo 4, el tiempo es 33 después de Cristo, en el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo. Ahora, si uno toma en cuenta lo que el profeta enseñó, que la edad de Éfeso inició en el año 53, entonces fueron 20 años de avivamiento pentecostal. Del 33 al 53, que es cuando se inicia la edad de Éfeso. Eso lo sabemos. Ahora, pero aparte del Espíritu Santo, en esa edad pequeña, en esa edad pentecostal de 20 años, Pedro fue la figura central. La primera vez que se menciona a Pedro es en Hechos 1:13 y la última vez en Hechos 15:7, a la mitad prácticamente del libro. ¿Por qué Pedro desaparece a la mitad del libro de los Hechos? Mire, en un libro que es el diccionario bíblico Hastings, dice que el libro de los Hechos comprende la historia desde la ascensión de Jesús hasta el año 61 después de Cristo. ¿Cuándo fue la ascensión de Jesús? En Hechos 1. De ahí hasta el año 61 es lo que comprende la narración del libro de los Hechos. Si tomamos en cuenta esta referencia, entonces parte del libro de los Hechos comprende parte del avivamiento pentecostal y parte de la iglesia de Éfeso, de la edad de Éfeso, digámoslo así. ¿Por qué? Porque si Hechos comprende del 33 al 61, Éfeso inicia el 57. 4 años antes. Ahora, si Pedro fue quien inauguró la edad pentecostal, entonces Pablo inauguró la edad de Éfeso. Pedro tenía que menguar para que Pablo tuviera que crecer. En el primer sello, párrafos 73 y 74, dice: hallamos que en el estudio de las Escrituras que el mensajero a la edad viene al final de la edad. Cada vez Pablo vino al final de la edad. Todos los mensajeros, pero al final de ¿cuál edad? Si uno dice al final de la edad de Éfeso, que fue en el 57, en el 100 y algo, para eso es entonces Pablo ya no vivía. Entonces, ¿al final de cuál edad llegó Pablo? Pablo llegó al final de la edad pentecostal. Y eso es lo que uno puede ver en el libro de los Hechos. Ahora, si entendemos bien esta cita, entonces Pablo llegó al final de la edad pentecostal. Es decir, hubo una transición o un traslape entre la edad pentecostal y la edad de la palabra. El mismo Espíritu Santo que obró después de Pentecostés con señales, milagros, prodigios, fue el mismo Espíritu Santo que obró en el ministerio de Pablo. Ahora, si la iglesia pentecostal que nació en Hechos 2 fue la iglesia modelo, ¿por qué Pablo tuvo más problemas con la iglesia pentecostal de su tiempo? Mire, aun cuando el mensajero no lo menciona por nombre, aquella iglesia pentecostal era la iglesia de Corinto. Y en 1 Corintios 4:26, mire, estoy poniendo esto como un buen fundamento para lo que voy a hablar. No quiere decir que me voy a extender más de lo debido, pero tan solamente para dejar al final lo que quiero que usted se lleve, si así lo permite, que se lleve en su corazón. ¿Qué es lo que le reclama Pablo a los corintios? En 1 Corintios 14:26 dice: ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. En el sermón Corintio, el libro de corrección, predicado el 14 de abril del 57, párrafo 15, dice: si nos fijamos, él no podía enseñarles a los corintios cosas profundas. ¿Por qué no? Ellos eran tan solo
de una manera infantil. Él no podía ir con ellos en los grandes y profundos mensajes que fue con los efesios y que él fue con los romanos, y enseñarles las cosas profundas, porque no podían recibir eso. Ellos dependían demasiado en pequeñas sensaciones y cositas así. Hermano, una de las cosas que yo he encontrado en estos, bueno, no en estos últimos años, pero como yo he dicho que muchas veces a falta de unción, emoción. A la gente se le quiere tener ahí en un show en la iglesia. Es más, bueno, no critico eso. Hay muchas iglesias que ya no tienen bancas, tienen sillas. ¿Por qué? Pues porque las sillas son más fáciles de replegar hacia los costados, dejar la pista libre y a bailar. Ahora yo le voy a decir algo. Yo creo en un verdadero danzar del Espíritu Santo. Yo recuerdo que allá una señora en México, hermano, atosigaba a las hermanas. No, ustedes están fríos y muertos. ¿Por qué? Pues porque no danzan. Y yo la dejé correr hasta que un día dije, ya, se le acabó el boleto a esta señora. Y le dije, mire, yo voy a ir a su iglesia, pero antes de ir quiero decirle algo. Si toda esa gente que dice usted que danza no son motivados por el director de cantos o por una orquesta que tienen aquí en la plataforma, que los hermanos que alabar al Señor y que muevan, se brinquen, salten. Le dije, yo creo en un genuino danzar del Espíritu Santo, pero dígame usted a Miriam, ¿quién la estaba impulsando? ¿Qué orquesta tenía la plataforma para que danzara en el Espíritu? A David. Le dije, el día que usted me muestre eso en su iglesia, dígame y voy. Nunca regresó la señora. Hermano, porque las cosas tienen que poner el lugar donde pertenecen. Después de todo, ¿qué gana la gente? Bueno, ok, se emocionan un rato, pero después ¿qué? Cuando realmente lo que alimenta el alma es la palabra. Y eso es lo que produce el verdadero avivamiento. La palabra entrando en el corazón de cada creyente. Anoche el hermano hizo énfasis, cielos y tierra pasarán, pero esta palabra no va a pasar. Yo en México he visto esos avivamientos, la gente danzando y después se reducen, ni siquiera a brasas, se reducen a ceniza, ya no hay nada. Yo lo he visto en Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermano, el énfasis está en que la novia está siendo alimentada con la palabra. Y mire, le repito, hay doctrinas locas, las cuales sí son para escandalizarse, pero hay una sana doctrina. Y esa sana doctrina es la que debe ser predicada. ¿Por qué? Porque el ministerio quíntuple estamos muy conscientes que le estamos preparando una novia no al pastor, una novia a Cristo. Y eso es lo mínimo que Él espera de nosotros, hermano. Yo creo que a nosotros no nos escandaliza lo que dijo el profeta de Dios. Peor estaría si somos creyentes de este mensaje, lo que el profeta diga, que venga y es bien recibido. Ellos dependían demasiado de pequeñas sensaciones y cositas así. Pues alabado sea el Señor, yo lo recibí, yo tuve una revelación que vino a mí, yo tuve un salmo, yo tengo una profecía. En preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo, predicado el 19 de diciembre del 59, párrafo 163. Ahora mire, si fuera Efesios capítulo 1, donde Pablo está diciendo ahora a los corintios, cada uno de ellos tenía una lengua y una alabanza. Si usted se fija, la otra iglesia no tenía ese problema. Él nunca dijo al respecto. ¿Mencionó él alguna vez de lenguas en la iglesia de Efesios y en la iglesia de Romanos? No. Y no quiere decir que tanto los romanos como los efesios eran un grupo de gente almidonada donde la presencia del Espíritu no estaba. Ellos tenían exactamente lo que los corintios tenían. ¿Dónde residía la diferencia? En que unos las tenían en orden y en los otros era un desorden. El profeta dice, no, ellos tenían lenguas y todo, al igual que los corintios tenían, pero ellos lo tenían todo en orden. Mire, yo una vez escuché a un ministro americano, tan respetable como fue, él ya no vive aquí, ya no está en esta tierra. Él dijo, bueno, el hermano Branham lo mencionó, que él de por sí desde los años 60 no creía en el orden de la iglesia. Y una vez le preguntaron, bueno hermano, ¿y usted por qué no cree en el orden de la iglesia? Y él dijo, no, es que el orden de la iglesia ata al Espíritu Santo.
Hágame usted de favor. Como si el orden de la iglesia fuera una teología extraña. El orden de la iglesia fue inspirado, así como fue inspirado los sellos, lo que usted quiera, cualquier sermón que usted me diga. El profeta lo habló por alguna causa. Nosotros no estamos aquí, no, bueno, es que esto me gusta y esto no va a estar ahí. No, hermano, nosotros estamos para tomar todo lo que la Biblia dice, todo lo que el mensaje dice. Mire, yo le garantizo una cosa, porque yo me identifico con esto. Deje que un ministro tenga su mente y su corazón abierto a todo el mensaje, y eso le va a dar más libertad para predicar. Alguien que niega algo, de pronto se encuentra el camino con eso y le va a tener que dar, usted sabe, va a dar una vuelta. ¿Por qué? Porque eso va a comprometer su creencia. Ahora, dice el profeta de Dios, los corintios no podían ponerlo en orden, pero Pablo fue allá y puso la iglesia en orden. ¿Por qué Pablo tuvo tantos problemas con ellos? Porque ellos se querían aferrar a evidencias de una edad pasada. Sin embargo, estos pentecostales no habían nacido en el día de Pentecostés. O sea, los corintios no nacieron en el día de Pentecostés. Esos Pablo salieron bajo el ministerio de Pablo. Ellos habían nacido bajo el ministerio de Pablo, o sea, eran gentiles. Pero también en el tiempo de Pablo hubo iglesias que sí captaron la esencia del mensaje de él. Y el profeta también menciona esas iglesias en Hebreos capítulo 1, párrafos 60 al 63. Pero yo creo que cuando les habló a los efesios, que él podía hablar de que Dios nos ha predestinado a ser hijos e hijas y nos ha adaptado como hijos en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Miren eso, o vaya, observen por acá en el libro de los Romanos y demás. Ellos eran maduros, ellos hablaban en lengua, seguro, y tenían otras señales del Espíritu Santo entre ellos, pero no las hicieron doctrinas, ni sensaciones, ni escalofríos, ni sensaciones extrañas. Pablo dijo, ustedes se van a los extremos con eso, cuando deberían estar enseñando, aún son bebés y necesitan leche. Ahora, para eso es que siempre he luchado, que este tabernáculo no sean un montón de bebés. Él lo está diciendo en su propia iglesia. Dice, seamos maduros, parados en el camino. Ahora, los efesios y los romanos, como les decía, tenían las mismas manifestaciones del Espíritu, pero no la estaban poniendo como evidencia de salvación. Mire, aquí precisamente en el orden de la iglesia predicó el 26 de diciembre del 63, párrafo 18. Ahora, Pablo en ninguna ocasión tuvo que hablar a la iglesia de Éfeso o la iglesia de los romanos o a ninguna de esas otras iglesias acerca de sus dones espirituales, de cómo ponerlos en orden, pero sí tuvo problemas. Sí tuvo que hablarles a los corintios continuamente acerca de eso, porque ellos lo hicieron un tema de discusión todo el tiempo. Y Pablo dijo que cuando él estuvo con ellos, que si ellos reconocían que uno tenía lenguas y otro tenía un salmo y el otro le daba gracias al Señor por sus excelentes dones y cosas así. Si ustedes se fijan en el primer capítulo o 2 de Corintios, Pablo les estaba diciendo lo que ellos eran posicionalmente como él, que ellos estaban posicionalmente en Cristo. Ahora, todos sabemos que Pablo, a las dos únicas iglesias que les habló de predestinación, fue a los romanos, en Romanos 8:29, y a Efesios, a los Efesios, en Efesios 1:5 al 10. Hermano, si Dios nos ha enviado este mensaje, ¿cuándo hemos de predicarlo? El otro fin de semana estuve en una ciudad mexicana llamada Guadalajara, y era lo que decía a los hermanos en esa reunión. Porque hay cosas, hermano, que para la gente son sensibles que no deberían de ser, porque es el mensaje. Amén, amén. ¿Cómo yo como creyente del mensaje me voy a escandalizar con el mensaje? Gloria a Dios. Yo le decía, bueno, ¿y cuándo hemos de predicar esto? ¿En el milenio? Es ahora. Así es, amén, amén. Allá el tema, y conste, allá el lema de la reunión fue el encuentro, cuando Jesús y la novia se encuentran. Y hay cosas que el profeta dijo que uno las tiene que tomar, porque son el mensaje. Ahora mire, y aquella iglesia sobresaliente, que era la de Éfeso, no era una gran multitud de las mega iglesias, supongo que aquí en Perú también las hay, que rayan los 5,000 miembros, no iglesias del mensaje, sino iglesias nominales. La Biblia dice en Hechos 19:7 que apenas eran como 12 hombres, quizá algunos de ellos con sus respectivas esposas, quizá con sus respectivos niños,
Y sin embargo, un profeta de Dios viene y exalta, la pone aquí, mire, sobre el pedestal. La iglesia de Éfeso. La iglesia modelo. La iglesia que estaba siendo posesionada y posicionada. Ahora, esta iglesia fue escrita como iglesia modelo en Adopción parte 1, predicó el 15 de mayo del 60, párrafo 28. Ahora, mientras estudiamos juntos, me gustaría decir esto, que este libro de Efesios va perfectamente en paralelo con Josué del Antiguo Testamento. Efesios, el libro de Efesios. En Adopción parte 3, predicó el 22 de mayo del 60, párrafo 86. Como dije, el libro de Efesios es el libro de Josué, y Josué colocó al pueblo a donde ellos pertenecen. En una paradoja, predicó el 17 de enero del 65, párrafo 61, el Éfeso. Ahora, descubrimos lo mismo. En el Antiguo Testamento, creo que este libro de Josué armoniza el Testamento. El libro del Antiguo Testamento sería algo bueno y este libro es precisamente apropiado a este. Hermano, pero el libro de Josué también es conocido como el libro de la redención del Antiguo Testamento. El profeta dice en una paradoja, predicó el 17 de enero del 65, párrafo 57. Josué aquí es un libro, en realidad es un libro de redención del Antiguo Testamento. Josué, tendríamos que considerarlo como tal, el libro de redención, porque la redención es en dos partes. La redención, donde sea, tiene dos partes. Eso es saliendo de y entrando a. Se necesitan dos partes para hacer la redención, salir de, entrar a. En el Dios que es rico en misericordia, predicó el 19 de enero del 65, párrafo 31, dice, yo estaba hablando el domingo pasado sobre Efesios, cómo es que Josué era el libro de, Josué era el Efesios, el libro de Josué era el Efesios del Antiguo Testamento, y cómo es que era el libro de la redención. Y redención tiene dos partes, salir de, entrar a. Primero uno tiene que salir. Algunas personas quieren traer el mundo acá con ellos, pero uno tiene que salir del mundo para entrar a Cristo. Uno tiene que salir de la incredulidad para entrar en fe. No puede haber ni una sola cosa que le estorbe a usted para tener realmente fe genuina. Uno tiene que dejar atrás absolutamente todo lo que es contrario a la palabra de Dios para entrar en fe. Ahora, después de que Moisés los había sacado, ahora correspondía a Josué meterlos. Y antes de que Josué y los otros espías fueran a reconocer la tierra, aquí sucedió algo. Mire, voy a entrar en algo más profundo. El nombre de Josué originalmente era Oseas. En Números 13:16 dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. A Oseas, hijo de Nun. ¿Se acuerda usted que en otras porciones de la Biblia dice Josué, hijo de Nun? Pero aquí el Señor lo está llamando por el nombre original. Oseas, hijo de Nun. Dice, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Bueno, pero ¿por qué? Mire, Oseas, y no que Oseas sea un mal nombre. Oseas significa salvación. Mira, ahorita yo recuerdo que allá en Estados Unidos, ahí en Tucson, había una hermanita y ella partió, era la hermana, ay, se me ve ahorita el nombre, lo tiene aquí en la lengua. Ella era la que le rentaba al hermano Branham el apartamento dúplex ahí sobre la avenida Park. Ella dijo en una ocasión que ella tenía un hijo que se llamaba Richard Eugene, que quiere decir Ricardo Eugenio, no sé si que hay alguien con ese nombre, pero no, y qué bueno que no sé, si no a lo mejor no lo diría. Ella dice que como ella le rentaba al hermano Branham su apartamento, pues tenían cierta pues amistad a lo mejor, ¿verdad? Entonces dice que una vez el hermano Branham la abordó a ella sobre ese asunto y le dijo, hermana, cámbiale el nombre a su muchacho. Y entonces le dijo, ¿por qué, hermano Branham? Dijo, bueno, porque Eugene es un nombre de mujer. Dijo, y Richard, dijo, es ¿cómo se llama? Un mujeriego. Sí. Y entonces, dice que la hermana Larson se llamaba, la hermana Larson. Dice que ella no por desobedecer al profeta deliberadamente, sino por negligencia, dejó el asunto así, el muchacho creció y creció y creció. Después de que el hermano Branham había partido, el muchacho se convirtió exactamente en lo que el profeta le había dicho.
Ahora, Oseas, no es que Moisés le haya cambiado el nombre a Oseas porque era un mal nombre, sino que significa salvación. Hermano, ya que alguien tenga un nombre como ese, salvación es algo, pues ¿quién no quiere tener nombre como ese? Ahí estaba bien. Pero ¿por qué el Señor inspiró a Moisés a cambiarle el nombre? A ponerle Josué. Josué es como decir Oseas, pero ¿por qué le agregó ahí otra letra? Porque Josué significa Jehová es salvación. ¿Qué quiere decir? Mire, esto es maravilloso, hermano. Es decir, cuando Dios le cambió el nombre de Oseas, salvación, a Josué, Jehová es salvación, le incluyó parte de su nombre. Mire, hay algo maravilloso. Cuando Dios le cambió el nombre a Abraham, él se llamaba Abraham, él tenía un propósito mayor al que uno no podía pensar, y era compartirle parte de su nombre. En el sermón Abraham, precisamente predicado el 12 de febrero del 61, párrafo 26, Abraham, cuando él finalmente venció, él le cambió el nombre de Abraham, dijo, tú ya no serás llamado Abraham, sino que tú serás llamado Abraham. Le dio parte de su nombre, puso parte de su nombre en él. Y usted dice, ¿dónde? Dice Elohim, H-I-M, Abraham, H-A-M, Elohim. En otras palabras, yo soy el Padre de todas las cosas. Ven, yo te estoy diciendo, te estoy haciendo a ti Padre de naciones, así que yo lo he cambiado y te he dado parte de mi nombre. Padre de naciones, H-A-M, ven, Elohim, Abraham. Esa es una buena oración. ¿Pensaron ustedes alguna vez tocante a eso? Pero también en este tiempo, y mire, Dios no hace cosas por casualidad, Él siempre tiene un propósito. ¿Cuántos saben que el apellido original del hermano Branham, William Branham, no era Branham con una H intermedia? El papá, Charles Branham, así como usted lo escucha, sin insertarle una H. ¿Y sabe usted qué es lo que hace una H? Magnifica el nombre. Porque Abraham, de ser Abraham, que es padre excelso, usted le inserta la H y se convierte en padre de naciones. Puede decir esto, yo sé que a lo mejor se dice, hermano, no diga eso. Mire, la ciudad donde yo vivo se llama Cuautitlán Izcalli. Ustedes quizá no lo han oído porque pues, es historia de México. Hubo por ahí un emperador azteca que se llamaba Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, si usted le pone una H, le inserta, que así es como lo escriben, es águila que cae. Cuauhtémoc, con una H. Nosotros vivimos ahí todas las ciudades que están alrededor de la Ciudad de México tienen nombres aztecas. Donde yo vivo es Cuautitlán. Cuau, pues significa, bueno, aquí hay algo importante. Cuautitlán Izcalli, quiere decir donde abundan. Y luego Izcalli es, no, donde abundan los árboles. Izcalli es tu casa, o sea, tu casa entre los árboles. Pero si usted le pusiera una H ahí como Cuauhtémoc, el nombre cambiaría. Y ya no sería tu casa donde abundan los árboles, sino tu casa donde abundan las águilas. Una sola H cambia todo el sentido. Ahora, aquí, Charles Branham se llamaba Branham sin H intermedia. En la historia de su vida, cuando él tuvo aquella reyerta y tuvo que salir de Kentucky, cruzar el río y llegar a Indiana, dice que él iba a escribir a su esposa, pero con otro nombre. Mire, en Estados Unidos, cuando uno dice nombre, allá muchas veces equivale a apellido. No que se llamaba Carlos y después se llama Juan, no. ¿Qué fue lo que él hizo? Él, para que la justicia no lo detectara, le envió cartas con el apellido de Branham, pero él le insertó una H. Él por las circunstancias. Yo creo que ni siquiera lo tenía pensado. Pero él no sabía que pasando el tiempo, ese apellido, el cual él yo creo que fue inspiración del cielo, aún estando él en una circunstancia mal, le inserta una H para hacer que ese nombre fuera cambiado. Y voy a decir algo, si el hermano Branham nos acaba de decir que el Señor le dio parte de su nombre a Abraham cuando le puso Abraham, H-A-M, entonces hoy aplica la misma cosa. Dios le dio parte de su nombre a este mensajero.
Y voy a decirle algo. Y el hermano Branham lo dijo, él solo mencionó a Billy Graham, pero hubo 3 personajes importantes en los Estados Unidos en el siglo XX cuyo apellido terminó en H-A-M. Charles Parham, que le llaman el catalizador de Pentecostés. Otro H-A-M. Y luego Billy Graham, que es el profeta, lo que el profeta nos ha enseñado. La diferencia reside es que cada uno de esos 3 apellidos tienen 6 letras. Ahora estoy diciendo, no porque estoy exaltando al hombre, solamente para que nosotros veamos cómo Dios obra. Si usted y yo hubiéramos vivido en el tiempo de Abraham, nos quedamos boca abiertos. Sí, el Señor le insertó una H a su nombre porque quería darle parte de su nombre. Entonces hoy en día es exactamente la misma cosa, porque Dios no cambia. Ahora, dice el profeta de Dios en el sermón El conflicto entre Dios y Satanás, predicado el 31 de mayo del 62, párrafo 20-21. Bueno, allá entre ellos tenían un hombre, un gran guerrero llamado Josué. Josué significa Jehová Salvador, y Josué pasó allá a la tierra prometida. Ahora recuerden, ninguno de ellos había estado allí, ellos no sabían si la tierra realmente estaba o no. Simplemente por fe ellos fueron por lo que les había sido dicho, que Dios tenía un lugar para ellos y ellos se dirigían a ese lugar, solo por fe. Ahora piensen en ello, dejaron Egipto y Dios los sacó y ahora se estaban acercando a la tierra. Y cuando se acercan a la tierra, Josué pasa allá a la tierra, regresa con la evidencia, cruza el Jordán, va a Palestina, regresa con la evidencia, un gran racimo de uvas que requirió 2 hombres para que pudieran cargarlo. Y ellos pudieron comerse unas uvas y él les dijo, la tierra es exactamente lo que Dios dijo que era. Mire, el hermano Branham dijo que si una tierra con maldición, lo cual el Señor la maldijo en Génesis 3, dijo, podría producir ese calibre o tamaño de uvas. ¿Qué será cuando a la tierra le sea quitada la maldición? Ahora, entonces, Josué, solo era cuestión de que entraran a la tierra, o más bien no solamente era cuestión de que entraran en posesión de la tierra, sino en posición en ella, es decir, en su colocación. Mire, el profeta nos dijo, y yo por mucho tiempo batallé, no para creer desde luego, pero sí para encontrar dónde. Porque el hermano Branham dice que las madres hebreas, cuando nacía uno de sus hijos, ellas, al estar en dolor de parto y dar a luz a la criatura, que mencionaban el nombre y su posición en la tierra. ¿Ustedes han escuchado que el hermano Branham haya dicho eso? Bueno, yo lo he leído, tengo la certeza. Y yo siempre he preguntado, bueno, pero ¿dónde está eso en la Biblia? No que yo diga supongamos que no estuviera en la Biblia, que no es el mensaje. Solamente a veces yo creo que uno como ministro, para satisfacción de uno mismo, dice, bueno, aquí está en la palabra del Señor. Pero entonces, comencé a recordar que cuando Raquel dio a luz al último de sus hijos, la Biblia dice que ella, porque usted sabe que ella expiró cuando dio a luz al niño, dice que ella de sus labios salió la palabra Benoni, pero como eso significaba hijo de mi dolor, la Biblia dice que Jacob le cambió el nombre a Benjamín. Y como Benjamín era el nombre en el cual, mire, uno puede ver inclusive en las bendiciones proféticas, en el último capítulo de Génesis, donde Jacob está bendiciendo a cada uno de los hijos, que aún ahí, como él los pone con las características que él habla, eran exactamente el lugar que ellos habían de ocupar, no solamente en la tierra prometida, sino a través del tiempo. Y eso está probado, ahí está en la Biblia. Ahora mire, entonces, no era cuestión solamente de que ellos tomaran posesión de la tierra, sino que encontraran su posición. En Adopción parte 1, publicado el 15 de mayo de 60, dice, párrafo 61-62, un día él necesitaba un poco de tiempo extra, el sol se estaba poniendo, los hombres no podían pelear muy bien en la noche. Josué, ese gran guerrero ungido de Dios, colocado en posición dentro de la misma tierra, como Efesios, para la nueva iglesia, poseyendo la tierra, apoderándose de ella. Él necesitaba tiempo, así que él dijo, sol detente, y no se movió por 12 horas hasta que él tomó la tierra. ¿Ven? Ahora el libro de Efesios nos colocó en posición en Cristo, lo que ellos eran en la tierra santa. Nosotros somos colocados en la tierra,
Nosotros no somos colocados en la tierra santa, sino en el Espíritu Santo. Ahora, mire, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque yo creo que es tiempo que la iglesia, donde quiera que esté, realmente esté dispuesta a avanzar. Porque vamos a una promesa. No podemos quedarnos. Usted sabe cómo era la iglesia de Corintios. Queremos tener una sensación. Queremos que el pastor nos esté llamando y qué bueno que lo haga. Oye, hermano, venga a la iglesia. Bueno, yo creo que con llamada o sin llamada del pastor, en el corazón de cada creyente está el congregarse, hermano. Precisamente porque estamos hablando a esa iglesia que tiene que llegar a madurez. Y no solamente a madurez, sino ella misma ya no depender del maná, sino depender de su propio, el fruto de su trabajo. Y no solamente eso, cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Pero le digo, no solamente es cuestión de entrar. El hermano Branham dijo, el problema es que hoy en día Manasés quiere cultivar en el terreno de Efraín. Porque no es que, bueno, ya estamos, gloria a Dios, estamos en Canaán, sí, pero yo tengo que reconocer la posición que Cristo me ha dado dentro de su propio cuerpo. Voy a decir esto y lo voy a decir con respeto. Por eso dijo el hermano Branham, si Dios no lo ha llamado a usted para ser un predicador, solamente va a ser un estorbo para un verdadero predicador. Esa es la verdad. Dios a cada quien, si a usted lo llamó, aunque sea para que sea el que cierre y abra las puertas de iglesia, de servicio, eso haga. Esa es la posición que Dios le dio. Para en cualquier colocación que el Señor le dé en el cuerpo de Cristo, hágalo, y no solamente lo haga, hágalo bien. Ahora, Josué, mire, en esto, y yo no estoy aquí para criticar la doctrina de nadie, pero solamente son cosas que uno escucha a través del tiempo. Hermano, yo no tengo temor de decir lo que el profeta dijo, porque diga, es que compromete mi fe. No, mi fe es la fe del mensaje, así que ¿por qué tiene que estar comprometida? Josué es un tipo del Espíritu Santo. El profeta dijo en el sermón Bartimeo el ciego, predicado el 13 de julio del 60, párrafo 56. Y mientras Bartimeo, está hablando del Bartimeo, estaba sentado allí, él empezó a pensar, sí, yo recuerdo el gran guerrero Josué, como mi madre solía decir, cariño, justo al cruzar de allí, justo en el vado, allá en el sur de la ciudad, Josué, el gran guerrero poderoso, quien toma el lugar de Moisés, un tipo del Espíritu Santo ahora. Mire, y estas cosas, yo no sé, que yo no estoy descubriendo algo nuevo, porque hay tantas cosas que se dicen en el aire, y que fulano de tal es Josué, y que sutano es Josué. No, hermano, para mí Josué es lo que William Branham dijo que era Josué. Y yo digo, hermano, yo he viajado mucho, y uno escucha tanta cosa que uno dice, pues, ahora, ¿cómo está esto? Por eso, mire, no importa, hermano, si llueve o truene o soplen los vientos, quedémonos con lo que el profeta dijo, eso es lo único seguro. Ya distintas doctrinas raras que andan en el ambiente, bueno, le respetemos, dejémoslas en paz, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa nos quedaremos en el mensaje. Un tipo del Espíritu Santo ahora tomando. Ven, Moisés no llevó a los hijos a la tierra prometida. Él era un dador de la ley, pero no llevó a los hijos a la tierra prometida. Josué los llevó. Ven, y el Espíritu Santo es el que los está llevando ahora. Cristo abrió el camino, hizo los planos y fue el dador de la ley y demás. Pero el Espíritu Santo lleva a la iglesia a la tierra prometida al rapto, levantándola el Espíritu Santo en el rapto. Pero no solamente lleva a la novia a la tierra prometida, sino que la coloca dentro de esa tierra. En Adopción, parte 2, predicado el 18 de mayo del 60, párrafo 19. Se fijaron entonces en Moisés, ese gran obrador de milagros que trajo a Israel a través de la tierra y los trajo hasta la tierra prometida, pero no los colocó en la herencia de ellos. Él no les dio su herencia, él los guió hasta la tierra, pero Josué le repartió la tierra a la gente. ¿Es correcto eso? Y Cristo trajo a la iglesia al lugar donde su posición fue hecha a ellos, fue dada a ellos. Solo tenían que cruzar el Jordán, pero el Espíritu Santo es quien coloca a la iglesia en orden. El Josué de hoy pone a la iglesia en orden, dándole a cada uno dones, lugares, posición, y él es la voz de Dios hablando a través del hombre interior que Cristo ha salvado, el Espíritu Santo. Ahora lo han captado hasta el momento.
Ahora estamos entrando en el libro de Efesios. Ahora, de la misma manera, él está colocando en posición a la iglesia donde pertenecen. Ahora, Josué los colocó en la tierra natural. Ahora el Espíritu Santo los está colocando a la iglesia posicionalmente en la tierra, que ellos, en la posición en la que ellos pertenecen, su herencia. Decimos amén hasta aquí, ¿verdad? Bueno, pero Josué también es un tipo del ministerio del último día. Así como las dos citas que leí, donde dice que es el Espíritu Santo, bueno, si hemos de creer eso, creamos todo lo demás. En una paradoja predicó el 17 de enero del 65, párrafo 8, dice: Josué es aquí un tipo del ministerio del último día. Yo no sé usted, pero yo al ministerio, el ministerio del último día tiene nombre y apellido. Y ese ministerio del último día se llama William Branham. ¿Ven? Ahora recuerden estas 3 etapas de viaje. Todo eso cesó. Primero la ley y tuvo que cesar para que Josué, y Josué es la misma palabra que Jesús, Jehová Salvador, que los llevó de su desierto a la tierra prometida. Muy bien. Ahora sí, Josué representa hoy tanto al Espíritu Santo como también al ministerio del último día. Entonces ya lo identificamos. El profeta nos dice, mire, porque el Espíritu Santo es el que le va a revelar a cada quien su colocación. El hermano Branham en Preguntas y Respuestas dijo que el Espíritu Santo le va a revelar a cada persona su colocación dentro del cuerpo local de una iglesia. Le va a decir para qué lo ha llamado. Pero escuche, si tomamos la segunda cita de Josué, siendo un tipo del ministerio del último tiempo, ¿cómo podemos acomodar eso? Bueno, aún si ya no hay nada más que el profeta dijera, creemos, bueno, espero que sea esta mañana, creemos ambas cosas, que Josué es un tipo del Espíritu Santo, pero también tipo del ministerio del último día. El hermano Branham lo acaba de decir, ambas cosas. Bueno, creo que si tenemos un entendimiento claro de la palabra, pues eso es amén, punto, ya. Pero entonces, ¿a quién representa Caleb? Porque ellos fueron los únicos de los originales que entraron a la tierra prometida. El profeta dice en una exposición de las 7 edades de la iglesia en Pérgamo, párrafo 69, ahora mantengámonos firmes como Josué y Caleb. Nuestra tierra prometida está apareciendo como la de ellos. Ahora, Josué significa Jehová Salvador. Escuche, Josué significa Jehová Salvador, y él representa al líder del tiempo del fin, que vendrá a la iglesia, así como vino Pablo como el líder original. Aquí el profeta está una vez más diciendo a qué representa Josué. Pero Caleb, ¿a quién representa? Caleb representa a aquellos que permanecieron fieles con Josué. Yo espero que en esta mañana haya ese tipo de personas que decir, Señor, yo me identifico, allí encuentro mi identidad. Yo no voy a usurpar el lugar de Josué, pero Señor, hermano, ya con que seamos un Caleb, es más a lo que uno puede aspirar. Caleb representa a aquellos que permanecen fieles con Josué. Recuerden, Dios había puesto a Israel inicialmente como una virgen juntamente con su palabra, pero ellos deseaban algo diferente, así como también la iglesia del último día. Fíjese, ¿cómo es que Dios no movió a Israel o no lo dejó entrar a la tierra prometida hasta que fuese en su propio tiempo asignado? Ahora, el pueblo hubiera podido presionar sobre Josué, el líder, diciendo, la tierra es nuestra, avancemos a tomarla. Josué, tú estás acabado, a lo mejor perdiste tu comisión. ¿Qué no es lo que escucha uno hoy en día? Es que hay partes del mensaje que no están inspiradas. Bueno, entonces cuando yo lea un sermón, tengo que recurrir a la persona que dijo eso para que me diga qué parte del mensaje está inspirado y qué no. Aquí está lo que dice el profeta que la gente iba a decir. Gloria a Dios. Eso es. Precioso. Déjenme ver lo que el profeta de Dios dice. Dice, recuerden, Dios había puesto
a Israel inicialmente como una virgen juntamente con su palabra, pero ellos deseaban algo diferente. Así como también la iglesia del último día. Fíjense cómo es que Dios no movió a Israel o no lo dejó entrar en la tierra prometida hasta que fuese su propio tiempo asignado. Ahora el pueblo hubiera podido haber presionado sobre Josué, el líder, diciendo: la tierra es nuestra, avancemos a tomarla. Josué, tú estás acabado, a lo mejor perdiste tu comisión, no tienes el poder que... a lo mejor perdiste su comisión. La comisión de Josué, la comisión de Josué. No tienes el poder que tenías antes. Antes oías de Dios y conocías la voluntad de Dios y hablabas eficazmente. Algo anda mal contigo. Mire, hoy en día, aún mencionar el nombre de William Branham entre los creyentes del mensaje resulta escandalizante. Yo recuerdo que en mis inicios no. Y no es que estemos ahí adorando al hombre o haciendo una secta de esto. Esto no es una secta, hermano. Yo sé lo que es una secta. Este es el plan de Dios para el tiempo del fin. Ahora miren, a pesar de que, como dijo el profeta de Dios, la gente decía que Josué estaba acabado, que a lo mejor ya había perdido su comisión, que ya no tenía el poder que tenía antes, con todo y eso hubo un Caleb que se quedó al lado de Josué a pesar de las opiniones de los demás. Josué, Jehová Salvador. ¿Pero qué significa Caleb? Caleb significa perro fiel. Y que, hermano, que esto no nos suene escandalizante. A una mujer cuando llegó a pedir un favor para su hija, Jesús dijo: aún los perrillos, dijo, no es lícito dar la comida de la mesa del Señor a los perrillos, del amo a los perrillos. Ella asumió que Jesús tenía la razón, dijo: sí, Señor. Pero quiero decirte, aún si tú me estás diciendo perra, aún los perros se comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Yo no estoy avergonzado de que nos podamos identificar como un perro fiel de este mensaje. Mire, los perros todos sabemos, nosotros tenemos una mascota en casa. Nosotros no hacemos eso porque no lo recogimos para maltratarlo. Pero una persona le puede dar un puntapié al perro y no es rencoroso. No, hermano, que alguien nos dé un puntapié a nosotros y nos va a conocer. ¿Qué es lo que hace el perro? Quizás se va ahí con la cola entre las patas, el rabo, pero a los 5 minutos regresa moviéndola como si nada hubiera sucedido. Eso es fidelidad. A veces la palabra nos da un puntapié, nos manda hasta el suelo, porque a lo mejor ahí necesitamos estar, pero nosotros quizá en el momento nos duele, pero después regresamos. Porque somos fieles a esa palabra, a este mensaje traído por nuestro Josué. Mire, solamente Caleb y Josué animaron al pueblo a subir y a tomar la tierra. El mensaje nos está animando. Pero entonces, si nosotros somos Caleb, esa es la parte que nos corresponde también. Que sí, que hay dificultades, que hay pandemia, que es lo que sea, sí, pero somos más que capaces de poseer la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió. Eso es en el único fundamento donde ellos se paraban. Jehová lo dijo y así es. El mensaje lo dice y así es. Pero aquí hay algo importante, hermano. Mire, a la edad de 85 años, cuando la tierra de Canaán estaba siendo distribuida, Caleb pidió y recibió Hebrón. Bueno, hay un hermoso canto del hermano que dice: Josué, dame mi monte. Pero la Biblia dice que el monte que pidió Caleb fue Hebrón. Y uno dice: bueno, pero ¿por qué Hebrón? Pudo haber pedido otro monte que le gustara. Mire, todo tiene una razón de ser. Mire, voy a leer primero en Josué, el capítulo 14, verso 10 al 12. Ahora bien, a este es Caleb hablando. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, soy de 85 años. Pero aún hoy estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, lo cual era entonces mi fuerza, tal es ahora.
para la guerra, escuche, para salir y para entrar. ¿Qué nos acaba de decir William Branham? Que la redención es en dos partes, salir, pero no solamente salir. Hay mucha gente que puede haber salido. Oh, hermano, creemos el mensaje de la hora y eso es maravilloso, pero no es asunto solamente de salir. El primer llamado es salir en medio de ellos, pueblo mío. Pero ¿para qué hemos de salir? ¿Para quedarnos postrados en el desierto? Es asunto de salir, pero también para entrar. Esa era la posición de Caleb. Y ahora para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte. ¿Cuál? Del cual Jehová habló aquel día, porque tú oíste, escuche. Y aquí está lo maravilloso. A veces uno quiere un evangelio fácil, un mensaje fácil, todo fácil. Porque estamos viviendo en esa que es llamada la generación de cristal, donde todo lo queremos, lo pedimos a pedir de boca, como decimos en México. Pero mire, ¿qué eran los motivos que hacían que Caleb quisiera Hebrón? ¿Qué lo motivaba? ¿Por qué no otro nombre o monte? ¿Por qué Hebrón? Porque tú oíste, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, grandes y fuertes ciudades. ¡Ja! Josué, Caleb no pidió la cosa fácil. Dijo, yo quiero Hebrón. ¿Por qué? Porque allí es donde están los gigantes y estoy determinado a vencerlos. A veces queremos la parte fácil del pastel. Mire, yo tengo un gran respeto por una cantante de Argentina que se llama Carmen Rimoli, y hay un canto que ella parece como hasta irónico ese canto. Ahorita no lo voy a entonar, pero dice, ella le está dando gracias a Dios. Bueno, alguien puede decir, Señor, te agradezco, me diste un auto nuevo, me diste una casa, me diste el alimento, me diste un traje. Bueno, esas cosas son buenas para darle gracias a Dios. Pero ¿sabe usted por qué le está dando gracias? Dijo, porque me debato en la lucha. Porque el enemigo parece que me tiene en el suelo y me levanto. ¿Quién le puede dar gracias a Dios por eso? Yo he escuchado pocas cédulas aquí. Señor, te doy gracias porque estoy en una tremenda lucha. Señor, te doy gracias porque estoy pasando. Antes decimos, Señor, ayúdame. Y qué bueno que lo pedimos. Pero que diga, Señor, yo te doy gracias porque en esta semana me despidieron del empleo, en esta semana casi me atropella un auto, en estas, gracias. Eso era lo que Caleb estaba pidiendo. No lo más fácil de la tierra de Canaán, sino allí donde estaban los gigantes. Dame ese monte, Josué. Ese es el monte de Hebrón, es el que yo quiero. Mire, porque la Biblia dice, no lo voy a leer, pero solamente lo voy a citar, en Números 13:29, dice que allí en Hebrón estaban los anaseos, que eran muy grandes y fuertes. Pero como si algo faltara, en Números 13:34 dice que allí es donde estaban los gigantes. Hermano, si él antes de poseer la tierra no lo habían amedrentado, ¿por qué tendrían que amedrentarlo ahora que la tierra era de ellos? Hermano, esto que ojalá y nos dé una lección que aprender. El profeta ya nos lo dijo, no venimos a un día a comer en el campo, venimos a un campo de batalla. Y yo espero que en esta mañana haya Calebs que digan, Señor, no me des cualquier monte, dame lo más duro de la batalla. ¿Por qué? Porque al final la Odisea dice, y al que venciere. En las edades de la iglesia no son sobrevivientes, como era, respiramos en el mundo. Gracias, Señor, sobreviví a la pandemia. Gracias. Bueno, hay gente que no sobrevivió. Pero no, hermano, las edades de la iglesia no tienen sobrevivientes, tienen vencedores. Yo no encuentro que la Biblia diga al que sobreviviera en la Odisea. Hermano, eso sería un argumento débil. Pero dice al que venciere. Y no porque le tocó estar en una hamaca con un coco ahí, hermano, sino porque estuvo en el calor de la batalla. Y porque pidió esa parte, Señor, a mí dame ese monte. Dame eso con lo cual estoy batallando porque voy a tener que vencerlo. Ese
Ese es el Caleb en esta mañana. Por eso, hermano, ya terminó. Hoy en día tiene que haber un Caleb que, como un perro fiel, y no nos sintamos ofendidos, yo creo que para cualquier persona sería un honor decir: yo soy un perro fiel de Josué, yo soy un perro fiel del Espíritu Santo, soy un perro fiel del ministerio del último día, soy un perro fiel del mensaje, soy un perro fiel de la Biblia. Que aun cuando me destroce y me haga pedazos, eso no me hace amargarme, sino al contrario, decir: Señor, tú lo estás diciendo por mi propio bien, porque te intereso. En la palabra habla del nacimiento original, parte 2, predicó el 18 de marzo del 62, párrafo 4:22. Miren, parémonos firmes como Josué y Caleb. ¿Alguien tendrá esa determinación? Decir: Señor, sí, hermano, por eso yo espero que esto le esté ayudando. Yo no vengo desde México solamente, o no vengo para infamarlo, vengo pensando que esto nos va a ayudar. Porque ustedes son una porción de la novia de Cristo. Y no estoy diciendo aquí para adularlos, es una realidad. ¿Quiénes son? Yo no lo sé, pero tengo la certeza que aquí hay. Y esa novia de Cristo, la que el Señor le está diciendo: sí, está bien, pero avancemos adelante hacia la madurez, porque hay una tierra que conquistar, y porque hay un monte Hebrón. Mire, porque a veces el diablo, el hermano Branham dijo que una vez él vio una visión a una persona que el diablo hizo ¡bu! La persona. Y cada vez que el diablo hacía ¡bu!, se hacía más grande y la persona más pequeña. ¡Bu! Hermano, ya lo tenían casi con el pie en el cuello. Pero llegó el momento en que la persona se determinó y le dijo: ¿y si yo también le digo bu? Le dijo ¡bu! Cuando él dijo eso, creció y el diablo disminuyó. Eso es lo que hoy en día la iglesia necesita, hermano. Decirle bu para que usted pueda reconocer su posición en Cristo. Y no que se amedrente. Ay, hermano, yo pensé que el mensaje era más fácil. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién lo engañó con eso? El mensaje es lo que es. Pero de una cosa yo tengo la certeza: sin importar dónde estén y quiénes sean, Dios va a tener un Caleb en alguna parte. Se lo garantizo. Dios va a tener un pueblo que va a poseer la tierra. Porque entonces, si no es así, ¿a quién va a colocar Josué en la tierra? Tiene que haber un pueblo en alguna parte. Mire, dice el profeta de Dios en el sermón la palabra, ya le dije. Miren, paremos firmes como Josué y Caleb. Miren, observen atentamente, esto va a tener un fondo espiritual. Miren, parémonos firmes como Josué y Caleb mientras vemos la tierra apareciendo. En esta mañana estamos 60 años más cerca de lo que el profeta dijo estas palabras. Quizá en 1962 veía como el rayo del sol al despuntar el día, que aunque no lo vemos todavía, pero ya los rayos están en el firmamento diciéndonos que el sol no demora en salir. Hoy en día estamos 60 años más acá. Seguramente el sol ya estamos comenzando a ver, aunque sea como una uñita, como dicen por ahí, del sol, pero ya va saliendo. Mientras vemos la tierra prometida apareciendo, se está acercando el tiempo para que sea dada. Josué en hebreo significa Salvador. Y una vez más, y representa el líder prometido del tiempo del fin para que cruce la iglesia al otro lado. ¿Qué es lo que representa Josué? Al líder prometido del tiempo del fin. ¿Y cuál es el líder prometido del tiempo del fin? Es Malaquías 4:5, Lucas 17:30, Apocalipsis 17 y tantas otras escrituras. ¿Qué es lo que, mire, esta no es una teología propia? ¿Qué es lo que dijo el hermano Branham que ha de hacer este Josué? Y representa al líder prometido del tiempo del fin para que cruce. Es decir, para que lleve a la iglesia al otro lado. Caleb representa al verdadero creyente que se quedó con Josué.
Dios comenzó con Israel cuando era como una virgen con su palabra, pero ellos quisieron algo diferente. Así también lo quiso la iglesia del día del fin. Hermano, ¿pero qué representa la colocación en la tierra de promesa? Adopción parte 3, explicó el 22 de mayo del 60, párrafo 26 al 28. Y ahora, el propósito de estas lecciones es para anclar a aquellos que ya han cruzado la tierra. El propósito de estas lecciones es de anclar a aquellos que ya han cruzado la tierra. Mire, si aún en esta mañana hay alguien que no ha cruzado la tierra, esto no está perdido el caso. Tiene que avanzar hasta que logre cruzar del otro lado. Pero si hay alguien que ya cruzó la tierra, estas lecciones de adopción son para él o para ella. El propósito de este estudio, este libro de Efesios, es para colocar en posición a la iglesia en donde completamente está en Cristo. Es un tipo del Antiguo Testamento y el libro de Josué, donde Josué repartió. El domingo pasado lo vimos, donde Josué repartió la tierra a cada hombre y él lo hizo por inspiración. Como Moisés sacó al pueblo fuera de Egipto del ajo, del puerro, y les dio un lugar en donde Dios había prometido 400 años después o 400 años antes que los iba a traer a un lugar, a una tierra buena que fluye leche y miel. Y Moisés guió a los hijos de Israel hasta la tierra, pero no los llevó del otro lado. Y Jesús, al espiritual, a la gente que va, se nos ha prometido un Espíritu Santo desde el principio. Jesús nos guió hasta la promesa, pero el Espíritu Santo vino como Josué para tomar control y guiar y dirigir, y para poseer la tierra o poseer la tierra. Nos damos cuenta básicamente entonces que y ahí termina la frase. Entonces, hermano, hay una tierra. Por eso, ya resumiendo, tiene que haber un pueblo, y lo va a haber. Un pueblo, aunque si está todavía el desierto, va a cruzar a Canaán. Y un pueblo que ya está en Canaán, que va a ser hoy en día colocado en su posición dentro del cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, que también es nuestro Josué. Pero no solamente eso, estamos por poseer una tierra más allá del río. Hay una promesa. Por eso, mire, no nos escandalicemos con lo que el profeta dijo, porque mire, ya con esto termino. Usted no sabe el privilegio que Dios le ha dado. Cuando el Señor dijo en Malaquías 4:5, he aquí, mire, si la Biblia hubiera dicho, he aquí, yo envío a Elías el profeta, bueno, lo enviamos. El que lo quiera recibir, si ahí en la calle lo reciben bien, y si no, bueno, no hay mayor problema. Pero ¿sabe cómo dice la Biblia? He aquí, yo os envío. ¿Qué es? Es como si dijéramos, yo les envío a ustedes, a Elías el profeta. Cuando el Señor dijo, yo os envío, ¿en quién estaba pensando él? En la novia de Cristo. Él nos envió a nosotros, a Elías el profeta. Entonces, ¿por qué tendríamos que escandalizarnos con lo que el Elías nos ha dicho? Para mí este mensaje es la verdad, punto. Porque Dios lo inspiró, y no solamente Dios lo inspiró, sino que Dios lo vindicó. Póngase de pie. Dios lo vindicó como a ningún otro. Por eso, mire, el hermano Branham dijo que este mensajero iba a tener una vindicación total, y él nos lleva hasta la antigüedad como nunca nadie antes la había tenido. Si Dios lo vindicó, entonces, ¿cuál es el propósito de escandalizarnos? Reconozcamos lo que el profeta dijo, lo que la Biblia dice como verdad, lo que el mensaje dice como verdad, y esto será lo que llevará a la novia, no solamente de aquel lado del río, a Canaán, sino que lo va a colocar a donde pertenece. Oremos. Padre, yo te agradezco en esta mañana, Señor, porque tú me has permitido hablar a tu pueblo estas cuantas palabras, Señor. Padre, no son mis palabras, es tu palabra, Señor. Padre, yo no tengo ningún derecho, ni nunca lo intentaré hacer que la gente me crea a mí, Señor. Pero es hacer que el pueblo, tu pueblo, crea a la Biblia y al mensaje, Señor. Ahí es donde debemos de estar siendo apuntados, Señor Jesús. Padre, porque tu palabra es verdad, Señor Jesús. Padre, que esta porción que ha
sido hablada se quede en el corazón de tu pueblo, Señor, y tú te encargarás de lo demás, porque tú eres Dios. Gracias, Señor, por el privilegio que me has dado de estar aquí. Gracias por la confianza de tu siervo al cederme su púlpito para hablar a esta porción de tu novia. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén.